Entonces yo les decía que de los cuerpos de las neuronas hay unos gránulos, ¿sí? Que son de color gris. Yo les estoy pintando de color rojo para que más o menos los puedan identificar, ¿ok? Pero estos gránulos son de color gris y se llaman así los gránulos de Nissl. Se escribe así, esa es una Z, digo una S, esta es otra S y esta es una L. Los gránulos de Nissl, ¿ya? Cuando estos gránulos de Nissl se los ve en el microscopio, son de color gris, ¿ok? Y la sustancia gris viene de allá. ¿Qué quiere decir entonces sustancia gris? Sustancia gris quiere decir que hay una serie, de, de cuerpos neuronales que tienen sus gránulos de gris. Cuando ustedes vean sustancia gris en el encéfalo, quiere decir cuerpos neuronales. En la corteza cerebral y en los núcleos de la base tenemos sustancia gris, es decir, cuerpos neuronales. Ahí es donde se procesa toda la información que llega a nuestro organismo. Todo, absolutamente todo. La corteza cerebral en el ser humano, el córtex cerebral que ustedes están viendo, es muy engrosado. En el ser humano mide aproximadamente 7, 8 milímetros. ¿Ok? Digamos, de los animales que existen, de los seres vivos que existen, pues el que mayor corteza tiene es el ser humano. Por eso es que el ser humano es un ser muy inteligente. ¿Ok? Entonces, no se olviden, la corteza en el ser humano es muy imponente, muy gruesa, digamos, si ustedes quieren, ¿ya? Mide, pues, hasta 5, en algunas partes 7 milímetros, en fin. Y como alguna vez les dije, no hay otro animal que tenga una corteza cerebral tan desarrollada como la del ser humano. O los animales que están por debajo del ser humano tienen corteza cerebral, los mamíferos sobre todo, pero ninguno es tan desarrollada como la del ser humano. Entonces, en la corteza cerebral se va a llevar a cabo todas las funciones de nuestro organismo, la corteza. Y por supuesto en los núcleos de la base también, que están conformados por también sustancia gris, es decir, cuerpos neuronales que tienen corpúsculos de Nissl en su interior. ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca no es nada más que los axones de estos cuerpos neuronales. ¿Ok? Los axones de las neuronas generalmente están envueltos por una vaina. ¿Qué se llama esa vaina? ¿Quién me dice? Vaina de mielina. La vaina de mielina. Perfecto. Entonces, la mayor parte de las neuronas tienen su axón y este axón está envuelto por la vaina de mielina. ¿Y de qué color es la vaina de mielina? Es blanca. ¿Ok? Por eso es que se la ve como sustancia blanca. Ustedes donde vean que hay sustancia blanca, se está refiriendo a que en ese lugar, vamos a encontrar axones de los cuerpos neuronales que están en la corteza cerebral. ¿Ok? Y estos axones son muy importantes porque no sirven son los que conforman las vías nerviosas, las fibras nerviosas.
¿ok? Lo mismo en la médula espinal. En el centro están los cuerpos neuronales y en la periferia están sus axones, ¿ok? En forma de cordones. Aquí está el cordón anterior, el cordón lateral, el cordón posterior. Ya vamos a ir viendo. Ahora bien, ya saben ustedes lo que significa sustancia gris y sustancia blanca cuando nosotros vemos en el encéfalo y en la médula espinal la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ok? Bueno, ustedes saben que una neurona es una célula como cualquier otra célula, pero tiene sus diferencias y características especiales. Tiene sus dendritas y tiene su axón. Y ustedes saben que el axón es envuelto por vaina de mielina, ¿no es cierto? Ustedes saben que estas células nerviosas tienen la propiedad de unirse a otras células nerviosas y a esa unión se denomina ¿qué? ¿Qué se denomina la unión? Se denomina sinapsis, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Miren, ahí está el cuerpo neuronal con los corpúsculos de Nissl que les hablé, de la sustancia gris, ¿ya? Bueno, les decía entonces que la unión de las neuronas con otras neuronas se llama sinapsis, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cómo hay una unión de una neurona, del axón de una neurona con el cuerpo de otra neurona. Y ahí ustedes pueden ver cómo se están uniendo otras neuronas con esta neurona que tienen en el dibujo. Entonces, las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis, ¿ok? Miren, ahí, esta es una sinapsis. Hay diferentes tipos de neuronas, como ustedes están viendo en este dibujo, ¿sí? Miren, la neurona, por ejemplo, la neurona A es una neurona multipolar. La neurona multipolar que tiene axón largo es una neurona que está en la mayor parte del cuerpo, ¿sí? Es la que conduce, sensaciones, ¿ya? Está en nuestros nervios periféricos, estas neuronas, se llaman multipolares, ¿ya? La B es una neurona multipolar con axón corto. La C es una neurona neurona piramidal. Estas neuronas piramidales, la C, son propias de la corteza cerebral, ¿sí? La D es una célula de Purkinje. La E es una célula bipolar. La F es una célula pseudounipolar. O sea, hay diferentes tipos de neuronas en el sistema nervioso. ¿Ok? Vamos a ir viendo qué tipos de neuronas tienen cada una de las partes del sistema nervioso. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí una unión de neurona con neurona, que se llama sinapsis. Lo interesante de la sinapsis es que cuando una neurona va a transmitir a otra neurona alguna sensación, va a descargar mediadores químicos en la otra neurona, como ustedes están viendo, ¿sí? Miren ustedes cómo hay vesículas presinápticas que van a descargar los mediadores químicos en la hendidura sináptica y en la membrana postsináptica van a haber receptores para esos mediadores químicos. O sea, esto es muy rápido, estas uniones, estas transmisiones que hacen las neuronas, pues se produce en milisegundos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que un niño meta el dedo en el huequito de un enchufe, ¿ok? Eso le va a producir al niño mucho dolor y una quemazón, ¿no es cierto? Le va a tomar la corriente eléctrica y saben ustedes que los niños son traviesos. Imagínense esa sensación que tiene un niño si mete el dedo a un agujerito
que tenemos en las casas, ¿no? A un enchufe. Entonces, esa sensación que el niño siente en la punta del dedo, se la transmite hasta la corteza cerebral. Y la respuesta a esa sensación también se transmite desde la corteza cerebral hasta la periferia. ¿Cuál es la reacción del niño cuando mete el dedo en el enchufe? Primero, mete el dedo, ahí le va a producir quemazón y dolor importante porque la corriente le va a pasar. Esa sensación sube hasta el cerebro y del cerebro baja una respuesta que va a ser retirar el dedo y llorar, ¿no es cierto? El niño va a llorar del dolor. Entonces, esa sensación se produce en milisegundos. ¿Sí? Imagínense un segundo dividido en 1000 partes. Esas sensaciones son muy rápidas. Entonces, cuando una neurona transmite sus sensaciones a otra neurona debido a una sinapsis, está descargando mediadores químicos en esta otra neurona. Se conocen muchos mediadores químicos. Más de 150 mediadores químicos los investigadores han descubierto hasta ahora. Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, ácido GABA-aminadrenérgico, sustancia P, en fin, muchísimos mediadores químicos, cada uno tiene una función, ¿ok? En esta sinapsis. Bueno, por ejemplo, hay un mediador químico que interviene en nuestras funciones de orden emocional que se llama serotonina. ¿Ok? ¿Alguna vez se han despertado de mala leche en la mañana? ¿Se han despertado de mala leche en la mañana, de mal humor? No hay mucha serotonina. ¿O alguna vez se han despertado muy eufóricos, muy alegres? Hay mucha serotonina. ¿Sí? La serotonina está pues en relación con los estados emocionales en el cerebro. Las personas bipolares que un día están muy felices y al día siguiente están muy idiotas, tienen descargas anómalas de serotonina. Sin hablar mal, las mujeres, por ejemplo, cuando están con su periodo menstrual, por ejemplo, mejor no las miren, no las hablen, porque si no nos van a dar un puñete. ¿Se han dado cuenta que las mujeres cuando están con su periodo se ponen irritables, de mal humor, etcétera? Bueno, no hay mucha descarga de serotonina. Pero alguna vez ven a alguna mujer muy alegre, sí, tiene mucha descarga. Entonces, miren ustedes, las neuronas se van comunicando entre sí a través de sinapsis. Y en cada sinapsis hay una descarga de mediador químico, de un mediador químico. ¿Ok? Dentro del sistema nervioso hay dos tipos de células. Una son las células del sistema nervioso como tal, y otras son las células de la neuroglia. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de la neurona? Miren este cuadro, qué interesante. Este cuadrito, por favor, es muy interesante. Este cuadro. ¿Cuál es la función de una neurona verdadera? La función de una neurona verdadera es formar estímulos, conducir estímulos, elaborar la información. Esa es la función de una neurona verdadera. Pregunta de examen. Formar estímulos, conducir estímulos, elaborar la información. Pero las neuronas están sobre una red de otras células nerviosas que tienen otra función que se llaman neuroglia. La neuroglia. ¿Ok? Imagínense una raqueta de tenis. ¿Ok? Ustedes saben cómo es una raqueta de tenis. Imagínense que esos filamentos que forman la raqueta de tenis son la neurona. Son también neuronas, pero son neuronas que van a sostener a las neuronas verdaderas. ¿Cuál es la función de la neurona verdadera?
La función de la neurona verdadera, es formar estímulos, conducir estímulos, elaborar la información. ¿Ok? Y las neuroglia, las células que sirven de sostén, que también son células nerviosas, ¿qué funciones tienen? Miren, les muestro algunas células de la neuroglia. Células gliales también se llaman. ¿Ok? Entre las células gliales o de la neuroglia, por ejemplo, están los astrocitos, ¿ya? Que tienen la función de mantener constante el medio interno del sistema nervioso central. Por ejemplo, están los astrocitos que además de mantener constante el medio interno en el sistema nervioso central, participan en la formación de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera muy importante que protege al encéfalo de que elementos extraños entren al encéfalo. La barrera hematoencefálica está formada por los astrocitos, ¿ok? Tienen la función de fagocitar las sinapsis muertas, ¿ok? Si hay algunas neuronas que ya están envejecidas y muertas, los astrocitos van a fagocitarlos. Tienen la función de cicatrización en el sistema nervioso central tras un infarto cerebral. O sea, miren ustedes, este astrocito que forma parte de la neuroglia del sostén del sistema nervioso, no es una neurona, porque ya les he dicho qué función tiene la neurona. Les he dicho que la neurona forma estímulos, conduce estímulos, elabora información. Dentro de la neuroglia, que son como los filamentos de las raquetas de tenis, que están sosteniendo a las neuronas verdaderas están asentadas sobre esos filamentos que forman las raquetas de tenis. Y dentro de esos filamentos tenemos varias células de neuroglia, de la neuroglia, o se llaman células gliales también. Y entre ellas tenemos los astrocitos, que cumplen estas funciones que yo les estoy diciendo. Mantienen constante el medio interno, participan en la formación de la barrera hematoencefálica, fagocitan las sinapsis muertas, cicatrización en el sistema nervioso central cuando hay un infarto. La microglia es otra célula que forma parte de las células gliales o neuroglia. Miren ustedes la microglia. La microglia son células especializadas en la fagocitosis y en la elaboración de antígenos, es decir, participan en el sistema de defensa del sistema nervioso central, ¿sí? Participan en la inmunidad, si ustedes quieren, ¿ya? Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células ependimarias revisten las cavidades del sistema nervioso central. Enseguida les voy a mostrar qué cavidades. Las células del plexo coroideo secretan líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Las células satélite son células de Schwann modificadas, ¿ok? Entonces, miren ustedes cómo están formadas las neuroglia. O sea, hay diferencia, chicos, entre una neurona y una neuroglia. Ahí ustedes tienen las diferentes células que conforman la neuroglia, que sirven de sostén a las verdaderas neuronas, a las que están transmitiendo impulsos, a las que están formando impulsos, a las que están elaborando información. ¿Ok? Y dentro de la neuroglia, o células gliales también se llaman, tenemos estas células que acabo de mencionarlas. Astrocitos, microglia, oligodendrocitos, célula ependimaria, célula del plexo coroideo, célula de Schwann, célula satélite, etc. Cada una de estas funciones cumple una función diferente en el sistema nervioso central.
y es el sostén de las neuronas verdaderas que se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. ¿Y cuál es la función de las neuronas verdaderas? Formar estímulos, conducir estímulos, elaborar la información. Se entiende, ¿no? Se entiende cuál es el significado de neurona y cuál es el significado de neuroglia o células gliales. También se las conoce. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Bueno. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso en general, nervioso central o sistema nervioso periférico, nosotros vamos a estudiar aferencias y eferencias. Aferencias son fibras que llegan al sistema nervioso central. Y eferencias son fibras nerviosas que salen del sistema nervioso central. Miren y cuando digo sistema nervioso central me estoy refiriendo al encéfalo y a la médula espinal, no se olviden. Miren de dónde llegan aferencias, es decir, fibras nerviosas, de dónde llegan al sistema nervioso central, médula espinal y encéfalo. De las articulaciones, sí, claro. De las articulaciones salen fibras nerviosas que van a llegar a la médula y al encéfalo. De la piel, claro que sí. Hay fibras nerviosas que van a conducir ciertas sensaciones desde la piel hasta la médula y luego al encéfalo. De la musculatura esquelética, por supuesto que sí. De las fibras somatosensitivas. En la periferia tenemos fibras sensitivas, que son las fibras que tienen la función de sentir diferentes tipos de sensaciones. ¿Ok? También recibe el sistema nervioso central fibras viscerosensitivas, ¿sí? Y fibras de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir fibras viscerosensitivas? Es decir, fibras nerviosas que vienen desde los órganos internos, desde los órganos internos. ¿Alguna vez nos ha dolido algún órgano interno? Por supuesto que sí. ¿Alguna vez les ha dolido la barriga? ¿Alguna vez les ha dolido el intestino? Hay gente que le duele el riñón, que le duele el corazón, que le duelen los pulmones. Claro que sí. Entonces hay fibras nerviosas que desde las vísceras, desde los órganos internos, llegan al sistema nervioso central. ¿Entienden? O sea, tenemos fibras nerviosas que transmiten todas las sensaciones que sentimos hasta el sistema nervioso central. Y una vez que llegan al sistema nervioso central, hay fibras eferentes que van a salir del sistema nervioso central. Y van a salir a todos los lugares de donde llegan las fibras. Van a salir a la musculatura esquelética, somatomotoras, visceromotoras, etc. O sea, llegan fibras a la médula espinal y al encéfalo y salen fibras del encéfalo, médula espinal hacia la periferia. ¿Ok? Hay fibras que se llaman aferentes, hay fibras que se llaman eferentes. Las aferentes son las que están llegando al sistema nervioso central. Las eferentes son las que están saliendo. Ya van a estar entendiendo cuando les hable de las fibras aferentes y eferentes. Bueno, dentro de las fibras tenemos también algunas fibras. Tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas. Por ejemplo, tenemos fibras sensitivas. ¿Ok? Las fibras sensitivas son las que transmiten alguna sensibilidad. Por ejemplo, el dolor es una sensación. Por ejemplo, el calor es otra sensación. Por ejemplo, el frío es otra sensación. ¿Sí? Por ejemplo, una caricia es otra sensación. Entonces, tenemos fibras sensitivas.
¿ok? Que transmiten diferentes tipos de sensaciones hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos fibras motoras. Las fibras motoras son las que están llegando del sistema nervioso central hacia nuestra periferia y son las que permiten mover nuestro esqueleto, nuestras articulaciones, nuestros músculos, ¿ok? Las fibras motoras. Tenemos fibras sensoriales. Las fibras sensoriales están en relación con los sentidos del gusto. Por ejemplo, el nervio óptico es un nervio sensorial porque transmite la sensación de la visión. El nervio olfatorio es un nervio sensorial porque transmite el sentido del olfato. El vestíbulo coclear es un nervio sensorial porque transmite el sentido de la audición y el sentido del equilibrio. El nervio facial y el nervio glosofaringio son también sensoriales porque transmiten el sentido del gusto. Entonces, miren, hay fibras sensitivas, hay fibras motoras, hay fibras sensoriales y hay fibras mixtas. Fibras nerviosas, nervios. Cuando digo fibras me refiero a nervios. O sea, imagínense, chicos, que ustedes agarren a ver un cable un cable de la luz. ¿Alguna vez han agarrado un cable de la luz? Sí, seguramente, ¿no? ¿Qué pasa si pelan el cable de la luz? Generalmente ese cable de la luz tiene muchos filamentos adentro, ¿no es así? ¿Alguna vez han pelado un cable de luz? Los chicos, las chicas, o nunca lo han hecho. Han pelado. Si pelan un cable de luz, van a ver que adentro hay muchos filamentos. Lo mismo un nervio. Un nervio está formado por fibras nerviosas, ¿ok? Por filamentos. Por filamentos, por fibras nerviosas. Entonces, miren, nosotros tenemos diferentes fibras nerviosas. Doctor, su audio. Perdón. Nosotros tenemos diferentes fibras nerviosas, nervios si quieren, que pueden percibir la vibración, el tacto, la presión, el dolor, la temperatura, la sensibilidad profunda, etcétera, ¿no? A eso me refiero cuando digo fibras nerviosas, ¿ya? Entonces les estoy hablando de aferencias y eferencias y les estoy hablando de fibras nerviosas, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una fibra nerviosa que llega a nuestro músculo, ¿ok? Tenemos fibras nerviosas que llegan a nuestras articulaciones y a nuestros tendones, que van a transmitir diferentes tipos de sensaciones. Estas fibras que llegan a los músculos, que llegan a las articulaciones, que llegan al hueso, son fibras sensitivas y motoras, ¿ok? Los nervios, las fibras nerviosas que llegan a la periferia, a los músculos, a los tendones, a las articulaciones, etcétera, son fibras motoras y sensitivas. Es decir, nos permiten sentir alguna cosa, como las que estoy mostrando, vibración, tacto, presión, dolor, temperatura, sensibilidad profunda, etcétera. Nos permite sentir, son sensitivas, pero también son motoras, porque nos permiten mover los músculos, los tendones, las articulaciones, etc. Entonces, nuestras fibras nerviosas son sensitivas y son motoras a la vez. ¿Sí?
Dentro de estas fibras tenemos varias fibras. Por ejemplo, miren, tenemos fibras que conducen mucho más rápido las diferentes sensaciones. La motoneurona alfa, por ejemplo, conduce el dolor mucho más rápido que la motoneurona gamma, por ejemplo, que conduce más lento alguna sensación. Entonces, tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas que llegan a los músculos, a los tendones, a las articulaciones, etcétera. ¿Ya? Tengan en cuenta esto. Ahora bien, cuando yo les digo fibras nerviosas, me estoy refiriendo a esto, pues miren ustedes cómo están conformadas las fibras. ¿Qué es una fibra nerviosa? No es nada más que un axón de una célula, ¿sí? No es nada más que un axón. Ese axón que está envuelto por una vaina de mielina. Muchas fibras nerviosas, ¿sí? Muchas fibras, miles de ellas, finalmente van a poder conformar un nervio. Miren, este es un nervio. Este es un nervio que tiene diferentes capas. Ahí pueden ver su epineuro, aquí pueden ver su perineuro, aquí pueden ver su endoneuro. Son varias capas que van envolviendo a las fibras, al conjunto de fibras, al nervio. ¿Ok? ¿Qué es un nervio finalmente entonces? ¿Qué es un nervio? Un nervio es el conjunto de fibras nerviosas. ¿Ok? ¿Y qué es una fibra nerviosa? Es un axón que generalmente está envuelto por una vaina de mielina. ¿Me entienden eso? Entonces, cuando les hablo de fibras, me estoy refiriendo a fibras nerviosas. Me estoy refiriendo a axones que se han unido y van a formar nervios. ¿Ok? Nosotros tenemos fibras nerviosas, tenemos nervios, es lo mismo. ¿Ok? Cuando me escuchen decir fibra nerviosa o cuando me escuchen oír un nervio, estoy hablando de lo mismo. Las fibras nerviosas se van uniendo entre sí para formar los nervios. ¿Me entienden? Miren ustedes un nervio. Este es un nervio. Y un nervio pues es muy delgadito, ¿entiende? No es grueso. Estoy hablando de un nervio que tiene el grosor, a ver, ¿cuál es el nervio más grueso? El nervio más grueso es el ciático. El ciático tiene el grosor del dedo meñique. Pero después el resto de los dedos son muy delgados. Pero estos nervios están formados por fibras nerviosas. ¿Y qué es una fibra nerviosa? Es el axón de una neurona. Muchos axones, muchas fibras nerviosas van a formar un nervio. ¿Me entienden? Un nervio. ¿Entienden ese concepto? ¿No es así? Bien. En algunos momentos del sistema nervioso yo les voy a hablar de ganglios nerviosos. ¿Qué es un ganglio nervioso? Este es un ganglio nervioso. Un ganglio nervioso es el acúmulo de células nerviosas. Miren ustedes, el acúmulo de células nerviosas, ese es un ganglio nervioso. Y estas células nerviosas tienen sus axones que salen hacia un lado y salen hacia otro lado. ¿Ok? Llegan axones y salen axones. Pero el cúmulo de células nerviosas se llaman ganglios nerviosos. ¿Ok? Yo voy a hablarles en algún momento, cuando les hable de las vías, les voy a hablar de los ganglios nerviosos. Cuando les hable de un ganglio nervioso, no se van a confundir con los ganglios linfáticos. Un ganglio linfático es diferente. Este es un ganglio nervioso. ¿Qué es un ganglio nervioso? Es el cúmulo de de numerosas células nerviosas con sus axones que llegan y que salen de este grupo de neuronas. ¿Ok? De cuerpos neuronales. Nosotros vamos a encontrar muchos ganglios nerviosos cuando hablemos de las vías aferentes, eferentes. ¿Ok? Bueno, entonces miren ustedes. Normalmente el sistema nervioso está conformado así. Voy a achicar esta imagen.
está conformado por vías aferentes, ¿sí? Y por vías eferentes, ¿ok? Miren, en azul son las vías aferentes, es decir, que están entrando hacia el sistema nervioso central. Miren, les voy a dar un ejemplo. Imagínense, esta es una vía aferente que empieza en la piel, ¿ok? Imagínense que esta parte de acá, es piel. Y por alguna razón yo he agarrado, una olla. Me dicen en mi casa, anda de esa olla, anda a sacarla a la olla. Y yo burro voy y levanto la olla que está hirviendo, la olla que está caliente. ¿Entienden? ¿Voy a percibir o no voy a percibir ese caliente? Si tú agarras algo caliente en tu casa, y te ha debido pasar muchas veces, ¿no? Tu mamá te ha dicho, a ver, hija, anda de esa olla, anda de esa caldera, anda de esto, anda de aquello. Está caliente y la has agarrado. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado cuando la has agarrado y está muy caliente? ¿Has sentido eso, no? ¿Has sentido eso o no has sentido? ¿Sí? Esa sensación viaja hasta la médula, viaja hasta el ganglio nervioso periférico que tenemos antes de entrar a la médula. Luego entra a la médula y de la médula va a subir hasta la corteza cerebral. Hasta un lugar en la corteza cerebral donde se va a elaborar esa información que estás recibiendo, agarrar la olla caliente, ¿ok? De ese lugar que se llama la corteza sensitiva, la vía va a pasar a la corteza motora. Y la corteza motora va a generar una vía eferente que va a ir nuevamente hasta el mismo lugar. Cuando tú agarras algo caliente, una olla caliente en la casa, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Si has agarrado una olla muy caliente, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Va a ser seguir agarrando y quemarte? No, ¿cuál va a ser la reacción? Soltarla. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? Sí, doctor. Entonces, mire, esa acción, esa sensación que estoy sintiendo de caliente, de extremadamente caliente, llega a la médula espinal, sube hasta la corteza cerebral, de la corteza cerebral va hasta la corteza sensitiva, de ahí viaja a la corteza motora y de la corteza motora parte una fibra nerviosa que es la vía motor. O sea, la vía que llega hasta el cerebro se llama vía eferente. Y la vía que sale del cerebro se llama vía aferente. ¿Ok? Entonces, esto ocurre en menos de un milisegundo. ¿Ok? Imagínense un segundo dividido en 1000 partes. Esto de agarrar la olla y soltar la olla, es decir, este viaje que hace esta fibra nerviosa hasta la médula, hasta la corteza cerebral y la vuelta de la corteza cerebral hasta la periferia, se ha producido en milisegundos. Nosotros agarramos la olla caliente, la soltamos, pero eso es en un milisegundo. ¿Ok? El viaje que hace estas fibras nerviosas aferentes y eferentes suceden en milisegundos. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí en la figura, de azul, las vías aferentes, ¿ya? Que llegan hasta la corteza cerebral, hasta la corteza sensitiva, pasan a la corteza motora y de la corteza motora bajan hasta la periferia. ¿Me entienden? Entonces, esa es una vía ascendente o aferente y una vía descendente o eferente. ¿Ok? Vía aferente la que entra, vía eferente la que sale. ¿Se dan cuenta, no? Bien. ¿Cómo se desarrolla el sistema nervioso central?
El sistema nervioso central se desarrolla a partir de 5 vesículas. De 5 vesículas que ustedes pueden ver acá, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, en fin, estas vesículas con el correr de la formación de un embrión, se van a ir pues individualizando y van a ir formando las diferentes partes del sistema nervioso. ¿Ya? Miren ustedes, hay tres vesículas iniciales, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Este cuadro es muy interesante, lo van a seguir. El prosencéfalo va a formar el telencéfalo, es decir, el cerebro, ¿ya? Y va a formar el cerebro medio, el diencéfalo. El mesencéfalo va a formar el mesencéfalo, que es parte del tallo cerebral. Y el rombencéfalo va a formar el puente, el bulbo raquídeo y el cerebelo. ¿Ok? Miren ustedes, hay tres vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que van a ir formando las diferentes formaciones que tiene el encéfalo. Ya les voy a ir hablando de eso. Entonces, bien, el encéfalo, ¿qué es el encéfalo? La principal parte del encéfalo es el telencéfalo. ¿Y qué es el telencéfalo? El cerebro. El cerebro. Nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales. ¿Sí? Y en cada hemisferio cerebral tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal y en el fondo tenemos un quinto lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Entonces, esto que están viendo acá se llama telencéfalo. ¿Ok? Esto que están viendo acá se llama tallo cerebral. El tallo cerebral está formado así, por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. Eso se llama tallo cerebral. ¿Ok? Bulbo raquídeo. ¿Ya? Tallo cerebral. Nos falta el diencéfalo, el cerebro medio. A ver si les puedo mostrar, en alguna figura posterior. Sí, aquí está. Miren. ¿Cómo les decía que se llama el cerebro? El cerebro se llama telencéfalo. Telencéfalo. ¿Ok? Hay 2 hemisferios cerebrales. Uno derecho y uno izquierdo. Luego del telencéfalo viene el diencéfalo, esto que está marcado de verde, el diencéfalo. Luego del diencéfalo viene el tallo cerebral, que está formado por el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. Y finalmente el cerebelo. Ahí ustedes tienen el cerebelo. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del encéfalo entonces? ¿Cuáles son las partes del encéfalo? El telencéfalo, que es el cerebro. El telencéfalo. ¿Sí? El cerebro. El diencéfalo, que es el cerebro medio, esto que está pintado de verde. El tallo cerebral que está conformado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y finalmente el cerebelo en la parte posterior. ¿Se entiende cómo está formado el encéfalo? El encéfalo está formado por el telencéfalo, el cerebro, por el diencéfalo, que es de color verde allá,
por el tallo cerebral, que están formando mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿sí? Y finalmente por el cerebelo. A eso se llama encéfalo. Encéfalo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿A qué se llama encéfalo? Sí. Ok, ya saben entonces lo que es el encéfalo. El encéfalo es el telencéfalo, es el diencéfalo, es el tallo cerebral y es el cerebelo. Todo este conjunto se llama encéfalo, changos. Encéfalo. Todo esto que acabo de mencionarles se llama encéfalo. ¿Ok? ¿Cómo está formado el sistema nervioso central? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Enseguida vamos a ver la médula espinal. Esto es parte del sistema nervioso central. ¿Ok? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Y el encéfalo cómo está formado? Por el telencéfalo, el diencéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo. ¿Y el tallo cerebral cómo está formado? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Se entiende, no? Ahora bien, a este encéfalo súmenle la médula espinal y tenemos el sistema nervioso central. ¿Ok? A ese encéfalo súmenle la médula espinal y tenemos el sistema nervioso central. ¿Ok? Ese es el sistema nervioso central. A ver si puedo tener clases el día sábado. Si ustedes no se molestan, voy a convocarles el día sábado a una clase. Y procuraremos pasar 2 clases extras por semana para terminar sistema nervioso lo más pronto posible. ¿Ok? Les cuento que, como ustedes ven, pucha, el sistema nervioso es bien complicado. Yo sé sistema nervioso, yo sé más o menos bien. Creo que sobre 10 sé 8, ¿no? Ningún profesor sabe 10 sobre 10, ¿ok? No, es muy complicado el sistema nervioso. Un estudiante peor, un estudiante 1 sobre 10. O sea, es muy difícil el sistema nervioso central. El sistema nervioso en general. La neuroanatomía es muy difícil. Por eso es que quiero que por favor tengan la gentileza y la molestia de tener ese video. Porque ahí van a tener la posibilidad de tener la clase 10 veces si ustedes quieren al día y de comprender mejor. ¿Ok? Y ahí ustedes van a tener la posibilidad de hacerme preguntas también. Porque cuando yo estoy hablando neuroanatomía, estoy hablando a personas neófitas que nunca han escuchado de neuroanatomía. Y entonces es muy jodido, es muy difícil. Algunas cosas comprendes y algunas cosas no comprendes y se te quedan en la nebulosa, en la nube. Por eso es que es necesario que tengas un accesorio para entender bien la neuroanatomía. ¿Ok? Insisto en que tengan el video. Si tengo tiempo, les voy a convocar el día sábado a las 2:30, ¿ya? Chao, chicos. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.